Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 308. Estamos leyendo el capítulo 11 de Segundo Macabeos, así como el capítulo 11 de Sabiduría y el capítulo 12 de Proverbios, capítulo 25, versículos 8 a 10. Como siempre, la traducción de la Biblia que estoy leyendo es la segunda edición católica de la versión estándar revisada. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 11. Lisayas sitia Betser. Muy poco después de esto, Lisayas, guardián y pariente del rey, que estaba a cargo del gobierno, irritado por lo que había sucedido, reunió a unos 80.000 hombres y a toda su caballería, y vino contra los judíos. Pretendía hacer de la ciudad un hogar para griegos, y cobrar tributo en el templo, como hacía en los lugares sagrados de las demás naciones, y poner en venta cada año el sumo sacerdocio. No tuvo en cuenta para nada el poder de Dios, sino que estaba eufórico con sus 10.000 soldados de infantería y sus miles de soldados de caballería y sus 80 elefantes invadiendo Judea. Se acercó a Betser, que era un lugar fortificado a unas 5 leguas de Jerusalén, y lo presionó con fuerza. Cuando Macabeo y sus hombres tuvieron noticia de que Lisayas asediaba las fortalezas, ellos y todo el pueblo, con lamentos y lágrimas, rogaron al Señor que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. El propio Macabeas fue el primero en tomar las armas, e instó a los demás a arriesgar la vida con él para ayudar a sus hermanos. Entonces se apresuraron a partir todos juntos, y allí, cuando aún estaban cerca de Jerusalén, apareció un jinete a su cabeza, vestido de blanco y blandiendo armas de oro, y todos alabaron al Dios misericordioso, y se fortalecieron de corazón, dispuestos a asaltar no solo a los hombres, sino también a las bestias más salvajes o a los muros de hierro. Avanzaron en orden de batalla, contando con su aliado celestial, pues el Señor tuvo misericordia de ellos. Se lanzaron como leones contra el enemigo, y mataron a 11.000 de ellos y a 1.600 jinetes, y obligaron a huir a todos los demás. La mayoría de ellos huyeron, despojados y heridos, y el propio Licio escapó mediante una vergonzosa huida. Como no carecía de inteligencia, reflexionó sobre la derrota que le había sobrevenido, y se dio cuenta de que los hebreos eran invencibles porque el poderoso Dios luchaba de su parte. Así que se lo envió, y les persuadió de que lo arreglaran todo en términos justos, prometiéndoles que persuadiría al rey, obligándole a ser su amigo. Macabias, teniendo en cuenta el bien común, accedió a todo lo que Lisayas le pedía. El rey accedió a todas las peticiones en favor de los judíos, que Macabias entregó a Lisayas por escrito. La carta escrita a los judíos por Lisayas decía así: digamos nosotros al pueblo de los judíos saludando a Juan y Absalón, que fueron enviados por ti, han entregado tu comunicación firmada y han preguntado sobre los asuntos indicados en ella. He informado al rey de todo lo que había que presentarle, y él ha accedido a lo que era posible. Si mantenéis vuestra buena voluntad hacia el gobierno, me esforzaré en el futuro por ayudar a promover vuestro bienestar. Y respecto a estos asuntos y sus detalles, he ordenado a estos hombres y a mis representantes que consulten con vosotros. Adiós año 148. Dios Corinteos 24. La carta del rey decía así: rey Antaíeques a su hermano Lisayas saludo. Ahora que nuestro padre ha partido hacia los dioses, deseamos que los súbditos del reino no sean molestados en el cuidado de sus propios asuntos. Hemos oído que los judíos no consienten el cambio de costumbres de nuestro padre, sino que prefieren su propia forma de vida, y piden que se les permitan sus propias costumbres en consecuencia. Puesto que elegimos que esta nación también esté libre de disturbios, nuestra decisión es que se les devuelva su templo y que vivan según las costumbres de sus antepasados. Harás bien, por tanto, en enviarles noticias y darles promesas de amistad, para que conozcan nuestra política y estén de buen ánimo, y continúen felizmente en la conducción de sus propios asuntos a la nación. La carta del rey era la siguiente: rey Antíoco al senado de los judíos y a los demás judíos.
Saludos si estáis bien, es como deseamos. Nosotros también gozamos de buena salud. Manalaus nos ha informado que deseas volver a casa y ocuparte de tus propios asuntos. Por lo tanto, aquellos que vuelvan a casa antes del día 30 de Santacus tendrán nuestra promesa de amistad y pleno permiso para que los judíos disfruten de su propia comida y leyes, tal como antiguamente. Y ninguno de ellos será molestado en modo alguno por lo que haya podido hacer por ignorancia. Y también he enviado a Menalaus para animaros a despediros. Año 148, Santicus, 15. Los romanos también les enviaron una carta que decía así: Quinto Memio y Tito Manio, enviados de los romanos, al pueblo de los judíos. Saludando con respecto a lo que Lisayas el pariente del rey os ha concedido, damos también nuestro consentimiento. Pero en cuanto a los asuntos que él ha decidido que se sometan al rey tan pronto como los hayáis considerado, enviad pronto a alguien para que os hagamos las propuestas oportunas. Pues estamos de camino a Antioquía. Por tanto, daos prisa y enviad algunos hombres, para que podamos contar con vuestro juicio. Adiós. Año 148. Santocus XV. La sabiduría de Salomón, capítulo 11. La sabiduría prosperó sus obras por mano de un santo profeta. Viajaron por un desierto deshabitado y acamparon en lugares ignotos. Resistieron a sus enemigos y lucharon contra sus adversarios. Cuando tuvieron sed, te invocaron, y de la roca de pedernal les fue dada agua, y de la dura piedra les fue quitada la sed. Porque a través de las mismas cosas por las que sus enemigos fueron castigados, ellos mismos recibieron beneficio en su necesidad. En lugar de la fuente de un río siempre caudaloso, agitado y contaminado con sangre y reprensión por el decreto de matar a los infantes, les diste agua abundante, mostrando inesperadamente por su sed en aquel tiempo cómo castigas a sus enemigos. Pues cuando fueron juzgados, aunque se les disciplinaba y se les imponía misericordia, aprendieron cómo se atormenta a los impíos cuando se les juzga con ira. Porque los probaste como lo hace un padre en la advertencia, pero examinaste a los impíos, como lo hace un rey severo en la condena. Ausentes o presentes, estaban igualmente afligidos, pues una doble aflicción se apoderó de ellos, y un gemido al recordar lo que había ocurrido. Porque cuando oyeron que a través de sus propios castigos los justos habían recibido beneficio, percibieron que era obra del Señor. O aunque se habían burlado de él, que mucho antes había sido expulsado y expuesto al final de los acontecimientos, se maravillaron de él. Porque su sed no era como la de los justos. En recompensa por sus pensamientos necios y perversos, que los llevaron a adorar serpientes irracionales y animales sin valor, enviaste sobre ellos una multitud de criaturas irracionales para castigarlos, para que aprendieran que uno es castigado por las mismas cosas por las que peca. Pues a tu mano todopoderosa, que creó el mundo de la materia informe, no le faltaron los medios para hacer descender sobre ellos una multitud de osos, o leones audaces, o bestias desconocidas recién creadas, llenas de rabia, o como las que exhalan un aliento de fuego, o eructan una espesa capa de humo, o lanzan terribles chispas por los ojos. Su daño no solo podía exterminar a los hombres, sino que su mera visión podía matar de miedo. Incluso aparte de estos, los hombres podían caer de un solo soplo cuando eran perseguidos por la justicia y dispersados por el soplo de tu poder. Pero tú has dispuesto todas las cosas por medida, número y peso, pues siempre está en tu poder mostrar una gran fuerza. ¿Y quién puede resistir el poder de tu brazo? Porque el mundo entero ante ti es como una brizna que inclina la balanza, y como una gota de rocío matutino que cae sobre la tierra. Pero tú eres misericordioso con todos, porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres, para que se arrepientan. O amas todas las cosas que existen, y no aborreces ninguna de las que has hecho, pues no habrías hecho nada si lo hubieras aborrecido. ¿Cómo habría perdurado algo si no lo hubieras querido? ¿Cómo se habría conservado algo que tú no hubieras querido? Tú conservas todas las cosas, porque son tuyas, Señor, que amas a los vivos. Capítulo 12. Porque tu espíritu inmortal está en todas las cosas.
Por eso corriges poco a poco a los prevaricadores, y les recuerdas y adviertes de las cosas en que pecan, para que se liberen de la maldad y pongan su confianza en ti. Oh Señor, a los que habitaban antiguamente en tu tierra santa. Odiabas por sus prácticas detestables, sus obras de hechicería y sus ritos impíos, sus matanzas despiadadas de niños y sus festines sacrificiales de carne y sangre humanas. A estos iniciados de un culto pagano, a estos padres asesinos de vidas indefensas, quisiste destruirlos con las manos de nuestros padres, para que la tierra más preciada de todas recibiera una digna colonia de siervos de Dios. Pero incluso a estos los perdonaste, puesto que no eran más que hombres, y enviaste avispas como precursoras de tu ejército para destruirlos poco a poco, aunque no eres incapaz de entregar a los impíos en manos de los justos en la batalla, ni de destruirlos de un solo golpe con temibles fieras o con tu severa palabra. Pero juzgándolos poco a poco, les diste la oportunidad de arrepentirse, aunque no ignorabas que su origen era malvado y su maldad innata, y que su forma de pensar nunca cambiaría. Porque eran una raza maldita desde el principio, y no fue por miedo a nadie que los dejaste sin castigo por sus pecados. Porque ¿quién dirá, qué habéis hecho? ¿Quién se resistirá a tu juicio? ¿Quién te acusará por la destrucción de las naciones que tú hiciste, o quién se presentará ante ti para abogar por los hombres injustos? Porque tampoco hay Dios fuera de ti, cuyo cuidado es para todos los hombres a quien debas probar que no has juzgado injustamente, ni puede ningún rey o monarca enfrentarse a ti por aquellos a quienes has castigado. Tú eres justo y gobiernas todas las cosas con justicia, considerando ajeno a tu poder condenar a quien no merece ser castigado. Pues tu fuerza es fuente de justicia, y tu soberanía en general hace que perdones a todos. O muestras tu fuerza cuando los hombres dudan de la plenitud de tu poder y reprendes cualquier insolencia entre los que la conocen. Tú que eres soberano en fuerza para juzgar con dulzura y con gran indulgencia, nos gobiernas, pues tienes poder para actuar cuando quieras. Con tales obras has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser bondadoso, y has llenado a tus hijos de buena esperanza, porque das arrepentimiento por los pecados. Pues si castigaste con tanto cuidado e indulgencia a los enemigos de tus siervos y a los que merecían la muerte, concediéndoles tiempo y oportunidad para abandonar su maldad, con qué rigor has juzgado a tus hijos, a cuyos padres hiciste juramentos y pactos llenos de buenas promesas. Así, mientras nos castigas, azotas 10,000 veces más a nuestros enemigos, para que meditemos en tu bondad. Cuando juzgamos, y cuando somos juzgados, podemos esperar misericordia. Por eso, a los que en la locura de la vida vivieron injustamente los atormentaste con sus propias abominaciones. Pues se extraviaron por los caminos del error, aceptando como dioses a los animales que hasta sus enemigos despreciaban. Fueron engañados como niños insensatos. Por eso, como a niños irreflexivos, enviaste tu juicio para burlarte de ellos, pero los que no han prestado atención a la advertencia de las ligeras reprimendas experimentarán el merecido juicio de Dios. Pues cuando en su sufrimiento se indignaron contra aquellas criaturas que habían creído ser, al ser Dios castigado por medio de ellas vieron y reconocieron como verdadero Dios a aquel que antes se habían negado a conocer. Por lo tanto la condenación más extrema vino sobre ellos. El libro de Proverbios, capítulo 25, versos 8 a 10. Lo que tus ojos han visto, no lo lleves apresuradamente a juicio. Porque ¿qué harás al final, cuando tu prójimo te avergüence? Discute tu caso con tu prójimo mismo y no reveles el secreto de otro, no sea que el que te oiga te avergüence y tu mala fama no tenga fin. Padre que estás en los cielos, te alabamos. Te agradecemos mucho, Señor Dios, las oraciones que acabamos de elevar hoy. Te pedimos que por favor escuches los gritos de nuestros corazones. Tú conoces nuestro dolor y conoces nuestro sufrimiento. Conoces nuestro anhelo y conoces nuestra desesperación. A menudo estamos desesperados en esta vida y sabemos que nos escuchas. Sabemos que te preocupas y así, oh Dios. En nombre de cada una de las personas que hoy claman desesperadamente, te pido que, por favor, no solo escuche sus oraciones, porque sabemos que escucha sus oraciones, sino que se lo haga saber. Hazle saber que escucha su voz, que conoce su dolor, que conoce su pena, que conoce su desesperación.
Y estad con ellos ahora. Sé con nosotros ahora. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado. Que nos llena y nos guía y nos da valor para dar otro paso hoy. Ayúdanos a dar otro paso hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces así que qué regalo santo somos. Así que de nuevo, segundo capítulo 11 de Achavi. Más historia, así como la intervención de Dios en los caminos del mundo. Digo nosotros el guardián del rey y pariente, derechos del rey Antíoco. Él piensa que va a poner el martillo sobre los judíos. ¿Y de qué se da cuenta? No se da cuenta de que Maquebios significa martillo. Así que, bromeando, digo que sí, y esto es lo que sucede. Judas Maquebios una vez más, aquí está el Señor que revela su presencia, revela su acción en la vida del pueblo de Israel que está defendiendo su tierra. Y que tenemos en el capítulo 11, versículo 8, mientras todavía están cerca de Jerusalén y Maquebios está orando y arengando a todos para luchar. Ven que aparece un jinete a su cabeza, vestido de blanco y blandiendo armas de oro. Y todos juntos alaban al Dios misericordioso. Y se fortalecen y el corazón listo para asaltar no solo los hombres, pero las bestias más salvajes son muros de hierro. Avanzan en orden de batalla, etcétera, etcétera. Esto es importante. Esto es lo que sucede. Dios aparece y está presente. Y entonces el pueblo también tiene que luchar. Tienen un con lo que se describe en el verso 10 como un aliado celestial. Porque el Señor tuvo misericordia de ellos, pero ellos se lanzaron como leones contra el enemigo. Ahora hay un elemento aquí. Donde simplemente somos. Es bueno que se nos recuerde constantemente, por supuesto, la presencia del Señor y la acción del Señor, ¿verdad? El amor del Señor por nosotros y que Él está allí incluso cuando no vemos esa visión de, ya sabes, un jinete vestido de blanco y blandiendo armas de oro. Pero está presente. Seguimos diciendo esto una y otra vez porque el segundo Maquebios lo revela una y otra vez. Pero una de las cosas que sucede también es que aquí está el guerrero del Señor. Y entonces los guerreros de Israel son llamados a luchar, ¿verdad? Así que ese sentido de que no está bien, Jesús, toma el timón. Voy a dejarlo ir. Voy a soltar el volante. Y pase lo que pase, Señor ayúdame en este momento, voy a dirigir el coche. Señor ayúdanos en este momento. Vamos a tomar las armas y lanzarnos como leones contra el enemigo. Hay algo tan importante hoy cuando tú y yo nos lanzamos al día como cuando nos lanzamos al día de hoy. Sabemos que Dios está presente y sabemos que Dios por favor ayúdanos a hacer tu voluntad. Esa ha sido nuestra oración todo este tiempo porque simplemente, no queremos perdernos la voluntad de Dios. No queremos equivocarnos, pero al mismo tiempo, Dios espera de nosotros. Dios se va a mover, y Dios espera que nosotros también nos movamos. Dios está ahí como nuestro aliado. Pero eso también significa que tenemos que ser su aliado. ¿Sabes cuántas veces en los evangelios Jesús dice algo como en Mateo 25? Estaba desnudo y me vestisteis. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed. Me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Mateo 25. Jesús hace esas afirmaciones. Make hace que ese caso tan claramente. Y una de las cosas que nos revela es que tenemos que ser las manos y los pies del Señor, que sí, que está absolutamente presente y sí, que nos llama absolutamente a actuar en este mundo. Y así de nuevo, mientras nos lanzamos a este día, en cualquier momento del día que estés escuchando estas palabras, la palabra de Dios para poder decir, ok, Dios, estás presente, estás activo, ayúdame a decirme que esté presente para ti y ayúdame a ser activo en tu nombre. Así que segundo Maquebios capítulo 11, también en Bismá Salomón capítulo 11. Espero que estés recibiendo tanta gracia de este libro como yo. Hay tantas cosas. Vamos a destacar solo 2 cosas hoy o tal vez 3.
Tenemos capítulo 11, versículo 10, y está hablando de Dios, de lo bueno que es Dios. Así que dice, tú sabes lo que dice, está hablando acerca del Señor Dios. Y dice en el verso 10, porque los probaste como lo hace un padre al amonestar. Pero examinaste a los impíos, como lo hace un rey severo en la condenación. Así que aquí está el pueblo de Israel. Aquí está el Señor Dios que está en pacto con ellos, ¿verdad? Así que Él es su Dios. Ellos son su pueblo y nosotros también. Y como cristianos, Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Versículo 10 tú los probaste como lo hace un padre al amonestarlos. Pero examinaste a los impíos, de nuevo a esas naciones extranjeras, como lo hace un rey severo en la condenación. Y hay dos maneras en que podemos ver a Dios viniendo a nosotros. Podemos ver dos maneras en que podemos ver a Dios acercándose a nosotros. Y una es la como ese Padre no advierte que nos pone a prueba. Él no quiere que fallemos. No quiere que caigamos. No quiere que seamos aplastados. Quiere que seamos fuertes. Quiere que seamos fieles. Y así somos probados como un padre no advierte frente a los, ya sabes, examinando a los impíos como lo hace un rey severo en la condena. Y continuaba diciendo, en los versículos 15 y 16 dice que en recompensa por sus necios y malvados pensamientos que los desviaron a adorar serpientes irracionales y animales sin valor, enviaste sobre ellos una multitud de criaturas irracionales para castigarlos. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo creo que es una referencia a su vagar en el desierto cuando la gente fue castigada por sus quejas contra el Señor siendo mordidos por serpientes serafines. Ese sentido de aquí están en amargura, aquí están en resentimiento, aquí están en queja y el Señor Dios se los permitió. Sí, eso, quiero decir esto es realmente interesante. No sé si mencionamos esto hace tiempo cuando estábamos repasando los números en Deuteronomio y teníamos esa historia de las serpientes Serif que habían mordido a un número del pueblo de Israel. Una cosa es la realidad. Recuerdo haber escuchado a alguien señalar esto. No es que Dios creara serpientes para que mordieran al pueblo de Israel. Era que ya estaban allí, pero Dios los había estado protegiendo. Dios había estado conteniendo a esas serpientes. Y entonces tú, cuando ellos refunfuñaron contra él. Porque no quiero pertenecerte, Señor, no quiero confiar en ti, Señor. Entonces Dios permitió decir, está bien. Bueno, en ese caso, voy a quitar mi retención de las serpientes. ¿Eso tiene sentido? Y de nuevo, no sé si hablamos de esto, ya sabes, el año pasado, a principios de este año o cuántos días hace que fue, pero hay un elemento allí que es tan poderoso para darse cuenta de cuántos peligros el Señor mantiene de nosotros sobre una base diaria, sobre una base de momento a momento. De todos modos, como se habla de esto, la puerta 16 es el verso clave de nuevo. Al final del verso 15, pusiste sobre ellos una multitud de criaturas irracionales para castigarlos. Aquí está el versículo para que aprendan que uno es castigado por las mismas cosas por las que peca. Es decir, si eso no es sabiduría. Yo no. Yo voy, hombre, ellos pueden aprender que uno es castigado por las mismas cosas por las que peca. ¿Y cuántas veces hemos tendido la mano a algo que era pecado en lo que pensábamos? Esto me dará una alegría momentánea. Esto me dará una felicidad momentánea. Y sin embargo nos damos cuenta que somos castigados por las mismas cosas por las cuales pecamos. Vuelve a nosotros porque no es bueno para nosotros. La razón por la que Dios prohíbe estas cosas no es porque sean realmente asombrosas. Y Dios no quiere que experimentemos lo asombroso. No, es porque no son buenas para nosotros. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Este es el tema aquí en el capítulo 11 y el capítulo 12 y siguientes. Que su Dios nos llama de nuevo en el verso. La frase que quiero decir que él usa una y otra vez en la sabiduría de Salomón es poco a poco. Que Dios los llama de vuelta poco a poco incluso. Aún en el capítulo 12, verso 8 dice pero aún a estos perdonaste a los que habían hecho cosas horribles,
Aún a estos perdonaste ya que no eran más que hombres y enviaste avispas como precursoras de tu ejército para destruirlos poco a poco. Pudiste haberlos destruido completamente en cualquier momento, pero no lo hiciste. En tu versículo 10 dice que al juzgarlos poco a poco les diste la oportunidad de arrepentirse de nuevo. Este tema, esta idea, esta verdad, el Dios. Corriges poco a poco a los que prevarican. Esto es en realidad el capítulo 12, versículo 2. Por tanto, tú corriges poco a poco a los que pecan y les recuerdas y adviertes de las cosas en que pecan, para que sean librados de su maldad y pongan su confianza en ti. Oh Señor, yo solo. Me maravillo. Me maravillo de cuántas veces Dios ha sido tan paciente conmigo. Cuántas veces Dios ha sido tan paciente con nosotros que nos corrige poco a poco, en vez de destruirnos inmediatamente. ¿Por qué lo hace? Para que aprendamos a poner nuestra confianza en Él. No podemos hacer esto solos. ¿Cómo sabemos que sabemos esto? Nos lo recuerdan todos los días. Y por eso necesitamos la gracia de Dios. Nos necesitamos unos a otros. Y una vez más, solo quiero invitar, ya sabes, más y más como estamos llegando al final de estos 365 días. No es que no podamos seguir. Por supuesto que podemos dar otra vuelta al sol aquí entre nosotros. Pero una de las cosas que me siguen recordando es la comunidad. Y sigo diciendo esto casi todos los días, supongo que es que estamos viajando con personas que están en los altos y los bajos de la vida. Así que absolutamente necesitamos rezar unos por otros. Por favor, sabed que rezamos por vosotros. Estoy rezando por ti. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verlos mañana. Dios los bendiga.